Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 3 y en este video te vamos a explicar uno de los componentes más importantes dentro del funcionamiento de un compilador. Principalmente abarcaremos el analizador léxico, también conocido como escáner. Y bueno, a lo largo de la presentación vamos a descubrir qué es, cómo funciona y por qué es fundamental para implementar en el código fuente que escribiremos en el lenguaje de programación. El trabajo fue realizado por el equipo 3, cada uno de nosotros participó en la investigación, el diseño de diapositivas y el desarrollo del material que estás por ver. Iniciaré diciendo qué es un analizador léxico o también conocido como escáner. Imagina que un compilador es como una fábrica que convierte textos en lenguaje máquina. Es la primera máquina dentro de esta fábrica que es el analizador léxico. Su tarea principal es leer el código fuente, ese que tú escribes en C, C++, Python o cualquier lenguaje que te acomodes o que estés ocupando, y convertirlo en algo que el resto de los compiladores pueda entender y se llaman tokens. El escáner lee el código carácter por carácter y lo agrupa en estas unidades llamadas token, que son como bloques de significado. En un momento hablaré más sobre los tokens. Pero antes de hablar de los tokens, quiero que entiendas de una mejor manera qué es el léxico, cómo funciona. Y bueno, algunas de sus funciones es ignorar espacios en blanco, ya que no aportan valor semántico para la mayoría de los lenguajes. También descartan los comentarios, a menos que un lenguaje tenga un comentario con un efecto especial, ahí lo mantiene o lo interpreta de una manera. Y lo más importante, si encuentra un carácter no válido, detiene el proceso y lanza un error léxico. Esto significa que el escáner también protege al compilador de interpretar o analizar un código que no tiene sentido desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, a continuación entraremos de lleno de qué es un token. Y bueno, es una unidad básica de significado en un lenguaje de programación. Es una forma que el compilador entiende los diferentes elementos del código. Por ejemplo, una palabra clave, un identificador, un operador, un número o un símbolo. Depende de qué estés ocupando en el código. Por ejemplo, en una línea, cuando se escanea int suma igual a más 5 punto y coma, lo que realmente está analizando es el int, una palabra clave, la suma, que es un identificador, el signo de igual, que es una asignación, la a, que es un identificador, el signo de más, que es un operador que es de suma, el número 5 y el punto y coma. Estos tokens serán usados después por el analizador semántico, que revisará si los tokens tienen sentido dentro de la gramática del lenguaje. Bueno, y te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto con los autómatas finitos? Y yo te diré, buena pregunta. Cada tipo de token, ya sea una palabra clave, un identificador o un número, puede describirse utilizando expresiones regulares. Por ejemplo, un identificador válido en muchos lenguajes se puede definir con la siguiente expresión, que se muestra en una pantalla. Esto significa que empieza con una letra o un guión bajo y puede contener números después. Ahora bien, estas expresiones no se procesan directamente, primero se convierten en autómatas finitos. Hay dos tipos de autómatas, el AFN, un autómata finito no determinista, y el AFD, un autómata finito determinista. Los analizadores léxicos usan el AFD porque pueden recorrer el texto de una manera más rápida y eficiente. Para que se pueda completar las fases, se deben de dividir en tres principales. Se empieza con la primera fase, de expresión regular a AFN. Primero tomamos las expresiones regular que definen nuestros tokens y las transformamos en AFN, es decir,
un autómata finito no determinista. Existen varios métodos para hacer esto, como el método de Tyson. Pero en este proyecto vamos a usar uno de los más prácticos y conocidos como Morty-tabla. Si no estás familiarizado con este método, en la descripción del video dejaremos recursos para que puedas aprenderlo y practicarlo. Este método nos permite crear una tabla que representa las transiciones entre estados del autómata. Una vez aplicada, obtendremos un AFN como el que se muestra en pantalla. En la segunda fase, de AFN a AFD, después transformaremos ese AFN que nos dio la tabla Morty-tabla en un AFD. Este paso es necesario porque, aunque el AFN es fácil de construir, no es eficiente para la ejecución. El AFD es más estricto, pero eso lo hace más rápido, ya que en cada estado simple hay una única transición por símbolo. Utilizando la misma técnica de Morty-tabla, obtendremos la tabla final que representa un AFD resultante. Por último, en la tercera fase, minimizaremos el AFD. Finalmente, el AFD se simplifica o minimiza. Y te preguntarás, ¿por qué? Porque hay muchas veces que en los estados AFD hacen exactamente lo mismo. Entonces, en lugar de tener 10 estados innecesarios, podemos reducirlo a 4 o 5 estados clave, ya que algunos estados pueden ser redundantes o equivalentes. Esto mejora la eficiencia del escáner. Este proceso se llama minimización y el resultado es un AFD optimizado, más fácil de traducir a código. El resultado AFD simplificado, que luego se traduce automáticamente a código en C o C++, el lenguaje que estemos ocupando. Ese código es el que el compilador realmente utiliza en tiempos de ejecución. Hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos que hayas aprendido algo como qué es el analizador léxico, qué son los tokens, cómo se relacionan las expresiones regulares y cómo éstas se transforman en autómatas finitos. Esperamos que haya sido útil y sobre todo que ahora veas el proceso de compilación desde una nueva perspectiva más clara. No olvides que si tienes dudas o no estás familiarizado con alguno de los métodos, en la presentación dejaremos recursos para que puedas aprenderlo y practicarlo de la mejor manera. Gracias por vernos y hasta la próxima.